porcentaje de ese producto iba para una fundación ficticia que nosotros teníamos, que era para sembrar Ya. árboles acá en Colombia. Tati, Tatiana, Mm. Tati, entre los amigos. Bueno, también. ¿Cómo te va con el ajedrez? Bien, jugaba mucho cuando chiquita. ¿Sí? Sí, estaba en la liga de ajedrez. ¡Wow! Entonces, ¿prefería las blancas? No me importaba la verdad. saber Bueno, competir. escoge una ficha. La reina. La reina. El feminismo, yo ¿Por el creo feminismo? que también podrías. ¿Escoge la reina? La reina por Bueno, el listo, feminismo para que ahora. sean dos reinas. Listo. Vale, listo, Ok. va. Bienvenida en tablas. Por el feminismo, la reina. Sí, claro. Bueno, en 1968 ocurre algo determinante y donde las juventudes toman como una actitud bastante relevante y es el Mayo parisino, ¿cierto? Lo que ya hemos llamado Mayo del 68. Dicen que ese Mayo del 68 acabó con los sismos. Pero bueno, Sí. pero ese tema del feminismo te interesa tanto como muchos otros sismos en tu trabajo. Ay. Va a arrancar con una pregunta, Reina. ¿Cómo te presentas cuando te dicen Tatiana Zambrano? ¿Quién es? Hay veces digo, cuando me preguntan en el aeropuerto, digo como publicista y rápido salgo rápido. Sí. Hay veces digo artista, muchas veces antes decía profesora, pero como que siempre va como en esa cosa. Sí, pero bueno, Esa no estás onda. diciendo mentiras porque has trabajado como publicista Sí. y más recientemente, mentiras, no, desde hace mucho tiempo también como artista, ¿no? No, claro, desde el 2006 que empecé artes aquí en la de Antioquia. Ya. Sí. Eh, Y cine también. Sí, yo recuerdo tus primeros trabajos, me causaban mucha inquietud porque tenía unos planteamientos bastante complejos a partir de elementos muy simples, muy básicos, como es, por ejemplo, este triángulo isósceles construido con cucharas. ¿Qué preocupaciones tenías o en función de qué se daba ese trabajo en principio, Tatiana? Al principio era sobre todo el absurdo, como El que el absurdo. sinsentido, el absurdo. Y de una forma como con elementos muy cotidianos, con lo que me encontraba en la casa. Entonces mi papá también era físico y Ya. pues matemático, entonces también tenía muchos libros sobre matemática y sobre física. Entonces como que había elementos como que jugaban entre la cotidianidad y la matemática y la física, eso también me parecía como interesante. O sea, y salían como muchas elucubraciones sobre la relación de esa matemática con la cotidianidad, cómo podía verse un ángulo de una palmera en el panorama o la organización de conjuntos. Sí. A mí me gustaba mucho. Bueno, tengo que también reconocer que te conozco desde hace mucho tiempo porque, bueno, fui tu profesor. Tutor, maestro. Ah, sí. Bueno, hemos estado Sí, cerca sí. y me gusta mucho poder estar jugando este juego acá, yo con la reina negra y tú con la reina blanca. Pero quería como, para poner en contexto, como decir que era muy sorprendente lo que traías, porque traías cosas que no eran como comunes. Y paradójicamente eran las más comunes. De pronto un sistema solar con una lechuga y con unos limones y con una naranja, Sí. un eclipse. Y habían unas reflexiones que tenían mucho que ver como con la geometría, con el conocimiento científico y con el otro, cómo yo interactuaba con el otro y cómo empezaban a aparecer como múltiples relaciones muy interesantes. Ahí, por ejemplo, está este triángulo
que es una pieza muy bella, y que si avanzamos a la otra imagen vamos a ver cómo se llena ese espacio y empiezan a generar como esa idea de la geometría expandida, de un dibujo que ocupa el espacio, de unos cuerpos que se vuelven tierra. ¿Eso cuánto dura y cómo empieza tu preocupación con las artes, Tatiana? O sea, porque empezaste estudiando publicidad y Sí. un poco más tu relación con la imagen, ¿no? Sí, yo creo que es más que todo eso. Y también tenía que ver como con la ensayificación del todo. Porque yo ensayaba muchas cosas. En la casa yo me la pasaba como haciendo experimentos con muchas cosas. Y claro, la publicidad lo que pasaba y lo que me dio, que es como gracias a la publicidad, es que vos tenés que decir muchos disparates, o sea, disparates y disparates, muchas ideas tenés que lanzarlas para poder concebir una campaña publicitaria. Sí. Entonces, desde la idea más ridícula hasta que la 100 es la que sí tiene chispa. La que funciona. La que funciona, entonces Pero la pasaba que mucho funciona con ¿para eso. qué? Porque también está ese Claro. tema de que cuando hay un cliente funciona. Para el cliente, Sí. claro, para ¿Cómo el se llama, producto. cómo se llama en publicidad ese término para decir ideas maravillosas que nunca fueron aprobadas? Ah, sí, no me acuerdo, El pero chunzo, sí. algo así, como con che. Pero eso te llevó al arte, definitivamente, como ese inicio sobre la imagen y la comunicación de la imagen. A mí me gusta mucho esta palabra y me gusta mucho más si la sitúo en el siglo XIX, porque en el siglo XIX el publicista era el que generaba comunidad. O sea, era la persona que tenía a su haber la idea de volver un asunto extraño común para varios, es decir, comunidad. De ahí viene la palabra comunicación también, de Ok, comunicar. de comunicar. Y de alguna manera el artista contemporáneo tiene como una fuerte carga de la idea y de esa publicidad, con una diferencia, y es que se elimina el sentido económico de sus ideas al ponerse en el Claro. ámbito del arte. Sí. Como con ese soporte de reflexión, ¿qué relación puedes prever entre la publicidad y el arte hoy, o sea, en el arte contemporáneo? Pues la verdad es que yo creo que todo ha sido absorbido por el capital, entonces yo creo que hasta la publicidad netamente es para el capital y trabaja en función del capital, pero el arte muchas veces lo idealizamos y decimos como que no trabaja para el capital, pero ahí es donde uno dice, pues obviamente también el arte está en función de eso, o sea, y también es como lo difícil de entender cuando ya también progresas como que en la carrera artística, que es de qué voy a vivir, ¿cierto? Entonces es el promedio de artistas que siempre tenemos que hacer algo para poder patrocinar el arte, ¿cierto? Entonces, creo que todo, y de hecho por eso es que estoy trabajando la transición e institucionalización de la rebeldía, porque se me hace como complejo esto de que todo, uno no puede ser coherente ni en el arte ni en la vida y se muerde la cola todos los días. Claro. Vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar con un video que me gusta mucho. Quiero que lo comentemos y vamos a volver sobre esa idea de la institucionalización de la rebeldía. Casi ¿Listo? no lo digo, vale. Acabamos de ver un video que tiene que ver con un gato negro, que tiene que ver con una historia personal, con la relación tuya con tu abuelo paterno, con tu papá. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Operación Gato Negro lo realicé en 2011-2012 entre Colombia y México. O sea, muchas de las tomas fueron realizadas así.
Y es una historia que me contó mi abuelo cuando yo estaba pequeña y que era que el mono Jojoy, jefe de la guerrilla en ese entonces, se convertía en un gato negro y para huir de las redadas militares. Ya. Entonces él me contó eso y cuando yo empecé a estudiar cine, pues armé un guión y fui elaborando como toda el storyboard y todo. Pero lo chévere de la investigación fue que el gato negro se convertía, el mono Jojoy se convertía en gato negro, pero también quería ver como el otro lado de la circunstancia, no solamente como fábula, sino también como dentro de Colombia, dentro del contexto colombiano, cómo es creer que esas fábulas pasan en la, en la guerra y en la guerrilla y en la selva, que uno no, o sea, ellos tienen muchos mitos. Sí. Entonces ahí fue que me acerqué a eso. Ya. Ahí hay una imagen, es una imagen de tu archivo. Sí. A mí me inquieta mucho, pues como saber que esta relación con la matemática llega por tu padre, pero también ese trabajo sobre el poder y del poder la política también está relacionada con tu familia, con tu espectro familiar. Hace algún tiempo hubo una noticia como muy interesante que era, bueno, va a salir una nueva imagen de las FARC y eso pues, salió por distintos medios y estuvo como dando mucha vuelta y finalmente pues se develó, había un grupo de artistas que estaba proponiendo una idea y está, bueno, ahí vemos una toma de Cable Noticias, donde Tatiana Zambrano es presentada como la creativa de las FARC EP. Esa idea del sentido o el contrasentido o el sinsentido, yo siento que tiene un tenor muy alto con ese trabajo que es donde juntas la publicidad con el arte y donde se arma, y el cine, y donde se arma una ficción muy compleja al punto de que había que tomar un partido, había que estar dentro del juego. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo se da toda esta maraña de conectores? Después está el trabajo que está en el 44 Salón Nacional de Artistas en Pereira, que tiene que ver con esta apuesta. ¿Cómo se da eso? Y desde México, además, que es como un cantón de la izquierda latinoamericana. Empecemos por tu papá, por tu abuelo y vayámonos por ahí. Claro, no, a ver, mi papá y mi abuelo, o sea, ellos militaban en el Partido Comunista y mi abuelo repartía el periódico de La Voz, que es un periódico de izquierda, y en ese entonces era clandestino, entonces a él lo que le tocaba hacer era como distribuirlo, pero de una forma clandestina. Sí, estamos hablando de los 70s, ¿no? De los 70, sí, más o menos, claro. Y entonces en la casa siempre hubo como esa presencia de la izquierda, o sea, de las FARC, de la izquierda, de un montón de marxismo. Y igual también mi mamá también se puede evidentemente, decir, pero también sale esta palabra, el capital está marcando también eso. no, pues el capital, la plata siempre estuvo todos los días. Pero el caso fue que entonces yo empecé como a retomar todas estas cosas de como la circunstancia de la izquierda actualmente, y que yo decía, es que la izquierda ahora ya, claro, no nos representa porque ahora es lo que antes criticaba tanto, porque es absorbida por el capital y porque se muerde la cola todos los días, y cuando tenés que hacer tu publicidad, tu propaganda como partido político, ahí entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hablar con el mejor director de campañas publicitarias para poder solucionar la izquierda, para poder, qué es lo que va a poder ganar un voto? Claro. Entonces yo resulté con una idea que dije como, yo igual trabajo con Roberto Ochoa, y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle la campaña publicitaria, la nueva imagen a las FARC, al partido de las FARC, a partir del 2016. Bueno, ahí estamos viendo las piezas. El merchandising. Tienes hoy una polo, pues una camisilla que tiene que ver con eso. Y esto es previo a que culminan las negociaciones y se firme el acuerdo en Colombia. Claro. O sea, no habían firmado todavía. Sí. Lo que se pone también en riesgo el papel mismo del artista, es decir, hasta qué punto el artista está poniendo en riesgo su propia integridad. ¿Cómo valorabas eso con Roberto, con Bobby,
que es tu pareja, pero Sí. además con quien conformas el grupo creativo, tu colectivo. ¿Cómo se valora hasta dónde llegan los riesgos que debe tomar el artista? Claro, porque es que nosotros pensábamos muchas veces como que cómo se irá a contar la historia de las FARC. ¿Será que en algún momento nosotros vamos a superarlo, pasar la página y vamos a escuchar música fariana, que es la música de los farianos guerrilleros, en la radio? O si en los libros de historia van a tener como próceres de la patria a los guerrilleros, Un o capítulo. cómo nos van a contar y cómo le van a empezar a contar la historia a los niños de cómo se hizo las FARC y cómo se acabó y cómo fue el proceso de paz, Claro. ¿cierto? Entonces ese momento era súper caliente, por decirlo así, porque iban a firmar el proceso, y ahí fue cuando entonces yo decidí mandarle un correo a Timochenko diciéndole: yo tengo familia de izquierda y le quiero hacer la campaña publicitaria, por favor mire mi campaña publicitaria, por favor présteme atención. Y le escribía y lo bombardeaba de correos así todos los días, y hasta que una vez, este fue el correo, de hecho, que un día le tuiteé un video que había hecho mostrándole Sí. la campaña publicitaria, el merchandising y todo, y lo tuiteé y hice un tuit directo también a los medios de comunicación, Sí. NS Prensa, un Sí. montón de medios de comunicación que estaban interviniendo en ese proceso de paz. Y al otro día salió como si fuera Una real, realidad. claro. Entonces, Lograste esa empatía tan fuerte que tiene el arte, y es lo que decía Oscar Wilde: el arte es una gran mentira que cuenta verdades, ¿no? Total, Sí. claro. Vamos a ir a unos últimos mensajes y volvemos. Vale. Hay muchos críticos y teóricos que sostienen que cualquier acto artístico es un acto per se político. Es como una situación que definitivamente está poniendo en cuestión lo que es real. Hay un video que me gusta mucho tuyo, que está más en esta idea del sinsentido, del absurdo, pero que es real, y es este video, que es un video que ha sido premiado, que ha sido muy reconocido, y que definitivamente habla de casi que del espíritu o de la mirada del artista en términos de reporterismo. Es decir, esto sucede realmente en México, en una población Sí. mexicana, y es muy Está interesante. sucediendo en este momento. Eso es lo interesante de ese video, y eso me lleva otra vez atrás, y es tu mirada sobre pequeñas cosas que se vuelven como con una carga poética muy alta. Por ejemplo, una pelota amarrada en un remolino de un río que no se va y no se va y no se va, o esa lechuga dando vueltas sobre sí misma, o simplemente un vaso de leche sobre una lavadora moviéndose. Sí. ¿Cómo te recibió el ambiente mexicano cuando llegas con esta poética? ¿Cómo fue tu experiencia en México? Bueno, es que como que hay varias cosas ahí, o sea, porque de hecho como que el proceso, a mí me parece súper importante hablar del proceso, y eso tiene que ver de pronto como con eso, porque yo venía trabajando con una metodología que es hacerme una pregunta estúpida para resolverla de una forma más estúpida aún, como pensamientos ridículos o hipérboles de estupidez. Sí, llevar la estupidez a sus máximas consecuencias. Como exagerarla. Pero eso es como político, ¿no? También. Claro, porque no hay que ver sino las noticias para poderse dar cuenta que, o sea, que eso es, es sin sentido. ¿Y eso tiene que ver con esa idea de institucionalizar la rebeldía, o allá llegó? Todo fue llevando allá, claro, es que como que el tema mismo se iba como dirigiendo, redirigiendo, como por allá, redireccionando. Pero claro, cuando llegué a México yo estaba totalmente en el absurdo, en el sinsentido, y cuando llegué allá presenté una exposición y fue como que fue súper mal, me fue re mal, pero pues igual era informal, no era una cosa pública ni nada, sino que... Entonces ahí fue cuando yo empecé como a pensar, como que bueno, ¿Y qué tengo mostraste que darle... en ese momento? ¿Qué mostraste? ¿Qué era? Dislexia, unos trabajos de dislexia que me encantaban a mí porque estaba trabajando como una cosa del lenguaje, y no, entonces yo dije, bueno, tengo hasta que de pronto darle un giro a ver qué pasa también con mi trabajo, con mi metodología, y ahí fue cuando empecé también con lo de las FARC, precisamente. Claro, con la palabra. De ese tiempo
¿será este objeto? Exactamente, fue en transición. En transición. Esto es una mazorca, es un modelo de una mazorca llevado a la cerámica y está inscrito con textos que tienen que ver con qué, Tatiana. De hecho, se llama I Love Juco, que es Juventud Comunista. Sí, esta. Juventud Sí. Comunista, acá está Metallica, Sí. DC, Y era porque... Anarquía. Anarquía, claro. Yo le tomaba como fotos Déjala ahí. a grafitis y a cosas de acá de la Universidad de Antioquia propiamente. Porque igual yo nací en la universidad y me crié acá en la universidad. Yo amo la Universidad de Antioquia. Y entonces le tomaba fotos, y después fue que empecé también con la cerámica y ahí fue como en transición, porque ahí estaba Sí. como entrando como en una adolescencia en el trabajo, una Ya. cosa así. Sí, creo. Pues yo creo que esa idea de adolecer, como de sentir dolor por algo, puede tener que ver con el cambio, pero también con el pasado. Y tu trabajo, yo, pues, tendría que ver con esa adolescencia, pero es sumamente serio, al punto de que a veces, como que cuando me contás los proyectos, yo digo, ups, esta se volvió seria. Pero eso te lo pongo es porque, volviendo sobre las condiciones de haber puesto el dedo en la llaga sobre la reconciliación en Colombia, Sí. sobre un asunto de una guerra fratricida tan terrible como la que hemos estado viviendo y que aún pues hoy todavía extiende como su sombra, ¿qué tan consciente sos de los riesgos que toma el artista contemporáneo frente a esa denuncia social? Es difícil, pues, es que me pones en una cosa, claro, difícil porque cuando yo asumí también escribirle el correo, yo estaba tomando un papel, o sea, yo me estaba metiendo en un papel de publicista. Sí. Entonces, pero tenía que ver también con mi realidad. ¿Pero tú estabas engañando a Timochenko o si él te hubiera contratado lo hubieras hecho? Yo lo hubiera hecho, Sí, sí. yo lo hubiera hecho, pero ahí es donde entonces el papel del activismo, el arte y el artificio Se juntan. se junta todo y entonces uno también tiene que decir, bueno, soy activista y a mí no me interesa, digamos, el activismo, pero sí me hubiera encantado conocer a Timochenko en La Habana Claro. y sentarme con él, qué sé yo, 10 minutos a tomarme un café y decirle, oiga, ¿usted qué piensa? Oiga, no sé qué, Jacobo Arenas, que me contara más algo de qué es eso. Claro. Porque ellos yo creo que igual no se dan cuenta del arte contemporáneo, o sea, ellos tienen como que una noción de arte que es, No, es como un trascendente, medio, trascendente seguramente. pero claro. el arte contemporáneo yo creo que no, todavía no lo asimilan muy bien, o el poder que puede tener, si es que tiene poder alguno, Tiene poder. si es que tiene poder el Pero arte contemporáneo. tu respuesta. Yo no sé todavía, yo creo que algunas veces puede tener poder, pero no, uno se muerde la cola, o sea. Pero mediado por el capital. Bueno, Claro. has hablado mucho de morderse la cola, eso es el famoso Ouroboros, que es ese animal que va engullendo su cola, que es como un personaje muy interesante y que repite la idea del tiempo, como la cinta de Moebius. Verte aquí en esta mesa para mí es muy gratificante ver que estás yendo y volviendo, estás regresando a Colombia, estás volviendo a ir. Yo te quiero felicitar, Tati, yo siento que has logrado cosas maravillosas y pues te quiero agradecer haber conversado conmigo en Tablas y haber quedado hoy en Tablas en esta conversación. No, vos, Oscar,